Hermanas y hermanos, muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión. En respuesta a algunos de ustedes que desean ayudar para que estas transmisiones continúen, al final de la Santa Misa les diremos cómo pueden ayudarnos. Quienes deseen hacerlo durante la transmisión, lo pueden hacer a través del Super Chat. Muchas gracias. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar. Entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Hay una fe que nos alumbra con su luz, una esperanza que empapó nuestro esperar. Aunque la noche nos envuelva en su inquietud, nuestro amigo Jesús nos guiará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Es el Señor, nos acompaña al caminar, con su ternura a nuestro lado siempre va. Si los peligros nos acechan por doquier, nuestro amigo Jesús nos salvará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, hermanos, bienvenidos a la Asamblea Dominical, a la Santa Misa, que no solamente nos permite participar a los que estamos aquí, sino también a quienes nos están siguiendo a través de esta cámara en las redes. Que Dios les bendiga, siéntanse acogidos en esta comunidad. Sé que algunos de ustedes no pueden asistir a la Santa Misa porque se encuentran con la imposibilidad de moverse, quizás en un hospital, a punto de recibir una cirugía o después de haberla recibido, algunos en algún asilo, lejos de una parroquia, y algunos otros en alguna parte del mundo donde no tienen fácilmente una iglesia que tenga la Santa Misa en español. Desde Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica y algunos lugares de Europa, como especialmente España. Cada domingo el Señor nos recuerda que nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo. Al mundo le falta sabor, tenemos que ser sal. Al mundo le falta luz y tenemos precisamente que luchar contra la oscuridad que a veces lo inunda. En estos días lamentablemente nos hemos enterado de un asesinato más, especialmente de una gente querida en Uruapan, pero esta se suma a muchas más que han ido sumando la violencia, la delincuencia y la poca respuesta de las autoridades y de la sociedad. Por eso, el Día de los Difuntos, decíamos que muchos de los difuntos que estaban anotados para la Santa Misa no tenían que haber estado ahí. Por lo tanto, pidamos al Señor por la paz en todo el mundo y para que en México, con la conciencia de todos, cese la violencia.
Antes de acercarnos al altar del Señor, pidamos perdón especialmente por las ocasiones en que hemos sido violentos o en que no hemos evitado o combatido la violencia. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Hijo único, Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, te alabamos, te bendecimos. Amén. Oremos. Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad,
derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado, para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que, siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente revivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento, y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a responder a esta primera lectura cantando el Salmo 45. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor, es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Elegido y santificado este lugar, dice el Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después, intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que Jesús había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Queridas hermanas y hermanos, las lecturas que hemos escuchado hoy no corresponden al domingo que normalmente se celebra porque coincidió que hoy en todo el mundo se celebra la dedicación de la Basílica de Letrán. Basílica de Letrán, dedicación. Y como para la mayoría estas palabras no significan nada en especial, voy a tratar de explicar de qué se trata. El primer punto es recordar que en el Antiguo Testamento Dios le pidió al pueblo que tuvieran un lugar especial para adorarlo. Por eso, desde que Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, le pidió que hicieran un tabernáculo portátil en donde Dios mostraría su presencia. Posteriormente, cuando el pueblo llegó a Jerusalén, el rey Salomón reflexionó en que Dios merecía un lugar especial y fijo, porque ya no eran un pueblo nómada en el desierto. Así que construyó un gran templo con cedros de Líbano y lo ornamentó con oro. Ahí Dios comenzó a recibir culto, ofrendas y sacrificios, pero lamentablemente con el paso del tiempo el pueblo solo le ofrecía cosas materiales, pero no un corazón bueno, generoso y justo. Por lo que, para hacer entender al pueblo que lo importante no era el templo físico, sino un verdadero culto espiritual, Dios permitió que Nabucodonosor invadiera Jerusalén y destruyera la ciudad y el templo, llevándose a los judíos al exilio en Babilonia. Ahí, el pueblo reconoció su error y pidió perdón a Dios, pero Dios le permitió que hasta después de una generación pudiera regresar a Jerusalén y reconstruir el templo durante 46 años. Ese segundo templo sería agrandado y embellecido pocos años antes de la llegada de Cristo por el rey Herodes el Grande, por lo que ese templo fue el que conoció Jesús, a donde fue llevado a los 40 años de nacido, en donde se extravió cuando tenía 12 años, a donde iba cada año a celebrar las fiestas judías y donde vio que lamentablemente se volvía a repetir el gran error de que los judíos se conformaran solo con llevar sacrificios de animales,
pero no un corazón bueno, generoso y justo. Por eso, para recordar que lo importante no era la construcción, lleno de enojo, Jesús sacó a los animales y vendedores del templo. Y cuando le reprocharon con qué autoridad hacía eso, aprovechó ese momento para decir algo que quienes le escucharon no entendieron. El pueblo se había preocupado por construir un gran lugar para Dios, pero ahora que el Hijo de Dios estaba presente en el mundo, el verdadero templo de Dios, no lo escuchaban ni ponían atención a sus enseñanzas. Por eso Jesús anunció que tratarían de destruirlo a él, templo de Dios, que lo matarían en la cruz, pero que a los 3 días se levantaría triunfante, hablando de esta manera en forma velada de su muerte y su resurrección al 3er día. Pero esa no fue la única ocasión en que Jesús habló del templo de Jerusalén. En otra ocasión, Jesús vio el templo desde el monte de los Olivos y desde ahí, contemplándolo en su grandeza, profetizó que por la rebeldía de los judíos de ese templo no quedaría piedra sobre piedra. Y esta profecía de Jesús se cumplió unos 40 años después de su muerte, cuando en el año 70 después de Cristo, ante varias rebeliones de los judíos contra el Imperio Romano, el César ordenó la destrucción del templo y de Jerusalén. Esto ocasionó la dispersión por todo el mundo de los judíos y, al no existir ciudad, también la dispersión de los cristianos. Desde entonces, los judíos no tienen templo. Desde el año 70 después de Cristo hasta hoy, los judíos no tienen templo. Tienen sinagogas que son lugar de reunión, pero no son templos. Y para ellos pasó algo peor. Los musulmanes invadieron Jerusalén y el lugar del templo en el siglo VII, y donde estuvo el templo judío, construyeron un templo musulmán que aún existe hasta nuestros días. Por su parte, ¿qué pasó con los cristianos? Bueno, ellos comenzaron a reunirse poco después de la resurrección de Cristo. ¿En dónde? En casas, porque no tenían templos. Y cuando tuvieron la idea de construir un templo para facilitar sus reuniones, ya no fue conveniente, ya no era bueno. ¿Por qué? Porque en el año 64 después de Cristo, el emperador Nerón mandó quemar en secreto el centro de Roma para poder construir una ciudad mejor. Él decía, es que esta ciudad que tenemos está muy mal, hay que hacer alguna mejor. ¿Y qué es lo que pasó? El Senado le dijo, no tenemos presupuesto para eso. Y por eso Nerón mandó quemar en secreto la ciudad, pensando que el incendio iba a durar unas cuantas horas, iba a acabar únicamente lo que él quería destruir. Pero lamentablemente el incendio creció demasiado, sin control, y destruyó casi toda la ciudad durante varios días, por lo que los romanos buscaron al culpable. Habían perdido sus casas, sus propiedades, sus negocios, y para evitar que acabaran con él y para quedarse con todos los terrenos y propiedades de quienes eran cristianos, a Nerón se le ocurrió inventar que los cristianos habían mandado quemar la ciudad. Con esto, Nerón inició una persecución terrible contra los cristianos sin importarle la edad que tuvieran. Y así fueron ejecutados hombres, mujeres y niños con los martirios más crueles, crucificados, quemados o enterrados vivos, lanzados a perros hambrientos o a bestias salvajes, etc. En ese tiempo, precisamente, murieron martirizados en Roma Pedro y Pablo. Y como a los romanos les gustaba este tipo de espectáculos sangrientos, y como Nerón conseguía bienes económicos de los cristianos, también los emperadores que le siguieron continuaron con las persecuciones durante ¿cuánto tiempo?
durante casi 250 años. 250 años en que murieron miles y miles y miles de niños, de mujeres, y esto evidentemente permitió que también el emperador fuera quitando terrenos, propiedades y todo lo que los cristianos tenían, hasta que finalmente el emperador Constantino tuvo un encuentro espiritual con Cristo. Este emperador tuvo una señal que le permitió ganar una victoria, y con esta señal Constantino terminó con las persecuciones en el año 313. Y para pedir perdón a los cristianos por las masacres y despojos durante tantos años, ordenó que se entregara al Papa de ese tiempo, San Silvestre, un gran terreno llamado Letrán, y que en él se construyera un gran templo, una basílica en honor de Cristo. En tiempo de los romanos, los lugares más grandes que se podían construir se llamaban basílicas, y Constantino dijo: quiero que se construya una basílica en honor de Cristo. Fíjense, ese fue el primer templo de los cristianos y se dedicó o consagró a Cristo y a San Juan. Por eso es conocido como San Juan de Letrán. Y por haber sido el primer templo y basílica cristiana, fue también y sigue siendo hasta hoy la catedral del Papa, que se consagró precisamente un día como hoy, un 9 de noviembre del año 324. Y por eso, cada año, esta fiesta se celebra exactamente el 9 de noviembre, caiga entre semana o caiga en domingo, como es el caso de hoy. El emperador Constantino mandó que se construyeran otras 2 basílicas en Roma, fuera de la ciudad, exactamente donde habían sido martirizados Pedro y Pablo. La de Pedro se construyó en la colina vaticana donde fue crucificado San Pedro. La de San Pablo cerca de la vía Ostiense donde fue decapitado San Pablo. Así ya sumaban 3 grandes basílicas. Poco después se construiría otra en honor de la Virgen María, la llamada Basílica de Santa María la Mayor. Y en total, estas son las 4 grandes basílicas de Roma que tienen puerta santa y donde celebra la misa el Papa. Fíjense, estas son las 4 basílicas mayores únicas que hay en todo el mundo. Todas las demás basílicas que hay en el mundo, como la Basílica de Guadalupe, la Basílica de San Juan de los Lagos, la Basílica de la Virgen del Pilar en España, etcétera, se llaman basílicas menores. Y se llaman basílicas menores porque ahí se pueden recibir bendiciones especiales del Papa, pero no son basílicas mayores, son basílicas menores. Ahora sí, ya entendiendo esto, entendemos por qué todas las lecturas de hoy nos hablan del templo. La primera lectura nos menciona en forma simbólica que la presencia de Dios en el templo es capaz de purificar todo y quien se acerca a Él puede dar fruto. En la segunda lectura, San Pablo nos dice que nuestro crecimiento espiritual debe de ser como una casa que Dios construye, pero que debe de estar cimentada en Cristo. Y finalmente, el Evangelio nos recuerda que Cristo es el verdadero templo de Dios y que nosotros tenemos que unirnos a Él y formar con Él un templo espiritual que es la Iglesia. Cristo le cambió el nombre al apóstol Simón por el de Pedro, que significa piedra, indicando que Pedro era la primera piedra de muchas con las que formaría la Iglesia. Así que recordemos, Cristo es el cimiento, la piedra angular, pero todos nosotros debemos de ser piedras vivas con las que se construye la Iglesia espiritual que trabaja para construir el reino de Dios. Fíjense,
El libro del Apocalipsis nos muestra cómo va a ser la presencia de todos nosotros en el cielo, y nos dice que será como un templo, como el templo de Jerusalén, pero espiritual, donde ya no son piedras comunes y corrientes las que construyen el templo, sino que ese templo está construida por ti pequeñito, por ti niña, por ti joven, por usted matrimonio, por todos los que formamos parte de la iglesia, y la vamos transformando y vamos haciendo que el mundo se transforme. Por eso decía al principio que es lamentable que en nuestro país se viva tanta violencia familiar y tanta criminalidad que le quite la vida a personas inocentes. Y por eso tenemos que decir que si los cristianos no nos comprometemos a hacer algo, a exigir más justicia, a votar por aquellas personas que realmente transformen la sociedad, y en casa a educar a los hijos: hijo, robar no está bien; hijo, me estás trayendo dinero, ¿de dónde lo sacaste? Hijo, ¿de dónde sacaste este coche nuevo? Esposo, me estás dando joyas, pero ¿de dónde lo estás sacando? Creo que precisamente esto es lo que va a poder hacer que cambie nuestra sociedad, la responsabilidad de todos. Porque como dice aquel dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. De tal manera que en este caso, claro, el homicida está cometiendo la falta, pero si ese homicidio está solapado por su papá, por su mamá, por su esposa, no fue educado por sus padres, no fue educado en la iglesia, en valores, etcétera, o no es sometido, no es llevado a prisión por sus acciones, entonces todos estamos siendo cómplices. Nos ponemos de pie para renovar nuestra fe, que ahora lo vamos a hacer a través de preguntas. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Ahora, como miembros de la Iglesia, y ya que somos piedras vivas del templo donde Dios habita con su pueblo, dirijamos nuestra oración al Padre y supliquémosle por toda la humanidad diciendo: escúchanos, Padre. Todos, escúchanos, Padre. Por el Papa León y por la Iglesia de Roma, para que llenos de los dones del Espíritu Santo puedan llevar a cabo su misión de perseverar en la caridad a todas las comunidades del mundo, oremos. Escúchanos, Padre. Por toda la Iglesia, cuerpo de Cristo y templo de Dios, para que sea sacramento de salvación que nos convierte en hijos de Dios y hermanos los unos de los otros, oremos. Escúchanos, Padre. Por los obispos mexicanos, para que siempre sean asistidos por el Espíritu Santo, especialmente en la reunión que tendrán esta semana, oremos. Escúchanos, Padre. Por toda la humanidad, para que descubra y responda a la llamada de Dios a ser piedras vivas edificadas sobre el fundamento de Jesucristo, oremos. Escúchanos, Padre. Por las personas tentadas en el suicidio, para que encuentren en su comunidad el apoyo, el cuidado y el amor que necesitan y se abran a la belleza de la vida, oremos. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que, fieles al Espíritu recibido en el bautismo y alimentados con la Eucaristía, vivamos como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, oremos. Escúchanos, Padre. Ahora cada uno de ustedes aquí presentes y quienes siguen esta transmisión pueden hacer en silencio sus propias peticiones.
Escucha, Padre, las peticiones que te hemos dirigido en esta casa de oración y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Si alguien trajo algo de despensa para compartir con los más necesitados, puede acercarlo en este momento a los lados del altar. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco. Mi alma tiene sed de ti. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre. Lo mismo que la tierra sin agua, mi ser entero tiende a ti. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco. Mi alma tiene sed de ti. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre. Lo mismo que la tierra sin agua, mi ser entero tiende a ti. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco. Mi alma tiene sed de ti. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre. Lo mismo que la tierra sin agua, mi ser entero tiende a ti. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu Iglesia la gracia que le has otorgado, para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en toda casa consagrada a la oración
te has dignado quedarte con nosotros para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo que brillen sostenidos por tu gracia con el esplendor de una vida santa. Y porque con tu acción constante santificas a la Iglesia esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que llena de gozo por la multitud de sus hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Volveré a la casa del Padre, volveré, le diré, contra el cielo y contra ti yo pequé. De mi casa me fui un día, destrozando la familia, yo pequé. Hoy me encuentro triste y roto, yo no quiero vivir solo, volveré, volveré, volveré a la casa del Padre, volveré, le diré, contra el cielo y contra ti yo pequé. He pecado, Padre mío, no merezco ser tu hijo, vuelvo a ti. Hijo mío, yo te abrazo, te perdí, hoy te he encontrado, ven a mí. Volveré, volveré a la casa del Padre, volveré, le diré, contra el cielo y contra ti yo pequé.
A ese hijo que ha llegado, no lo quiero como hermano, échale. Ese hijo ha regresado, es mi hijo y es tu hermano, alégrate. Volveré a la casa del Padre, volveré, le diré, contra el cielo y contra ti yo pequé. En este momento, quienes no pudieron recibir la hostia consagrada, pueden hacer la comunión espiritual repitiendo conmigo: Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Y ahora, quienes esta semana cumplen años o celebran un aniversario matrimonial, pónganse de pie para que reciban la bendición de los cumpleañeros. Y si en casa o en algún lugar donde nos siguen también hay algún cumpleañero, póngase de pie, o las parejas que celebran un aniversario matrimonial. A ti, Señor, que das la vida y la conservas, te presentamos la acción de gracias de estos hijos tuyos que cumplen un año más de vida o celebran un aniversario matrimonial. Bendícelos, concédeles crecer en edad, salud y gracia, escucha sus oraciones, atiende a sus necesidades, líbralos de todo mal de alma y cuerpo y llénalos de tus bendiciones. Amén. De pie todos. Oremos. Señor Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo, concédenos que mediante la participación en este sacramento nos transformes en templo de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Cosme y San Damián, rueguen por nosotros. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Hermanas, hermanos, antes de concluir esta celebración, como siempre agradezco a los músicos, agradezco a los lectores, a los ministros y a ustedes que han traído despensa también para ayudar a los más necesitados, y también las tapitas que ayudan para que ayudemos a los niños, especialmente que están padeciendo cáncer. Gracias a todos ustedes, gracias a quienes siguen esta transmisión y con su ayuda a través de transferencias o donativos permiten que continuemos con esta transmisión. Podríamos hacerlo con un simple teléfono en una forma inadecuada, pero gracias a sus donativos, a sus depósitos, podemos hacer que esta sea una transmisión mucho más profesional. Quiero decir también lo siguiente: en el libro que nos ofrecen a los sacerdotes con las lecturas, invita a la gente a pensar en esto. San Pablo, en la segunda lectura de este domingo, nos dice: ¿no saben acaso ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Por eso, corromper a un inocente, vender drogas,
secuestrar a alguien, torturar a un ser humano física o psicológicamente, quitar la vida a un indefenso bebé que está por nacer, violar a una persona, asesinar a un ser humano, es un verdadero sacrilegio porque está atentando a aquella persona contra alguien que es templo de Dios. Los invito a que entren a mi canal y vean este video que hice sobre la invitación a no ser cómplices en el delito, y al final de este video, al final de esta misa, voy a pasar el video de la Basílica de San Juan de Letrán para que sepan cómo se encuentra actualmente. Evidentemente esta basílica, que tiene pues más de 1700 años, ha sufrido cambios, su apariencia ahora es barroca, pero todo lo demás es de origen precisamente del siglo IV. Ahí junto a esta basílica van a ver un edificio que es donde vivió el Papa durante el más tiempo que ha vivido un Papa junto a una basílica. El Papa que vive ahora junto a San Pedro es muy recientemente esto. El Papa no vivía en el Vaticano. El Papa no celebraba misa en la Basílica de San Pedro, sino solamente en la fiesta de San Pedro. Todo el tiempo el Papa vivía junto a su catedral en la Basílica de San Juan de Letrán. Así que dejaré estas imágenes para que ustedes sientan, padre, ya viajé hasta Roma y ya conocí ese lugar. Antes de concluir esta misa, pónganle like por favor a la transmisión para que esto permita que más personas puedan ver esta Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Salve Señora del Tepeyac, Inmaculada y limpia concepción, en ti ponemos nuestro afán, en ti ponemos nuestro corazón. Eres Madre del Señor, eres hija del Creador, eres fuente de alegría, lléname de bendición. Salve Señora del Tepeyac, Inmaculada y limpia concepción, en ti ponemos nuestro afán, en ti ponemos nuestro corazón. Eres puerta hacia la paz, con tu limpio corazón. Bendice a tus hijos y bendice a esta nación. Salve Señora del Tepeyac, Inmaculada y limpia concepción, en ti ponemos nuestro afán, en ti ponemos nuestro corazón. La Catedral del Papa. Eric el catequista organizó una visita con sus alumnos a la Catedral de México. Cuando los niños llegaron al lugar, se quedaron admirados por el tamaño y la belleza de la construcción. Mientras observaban su fachada y sus altas torres, Eric les dijo: En todas las ciudades importantes hay muchas iglesias, pero solo una de ellas es llamada catedral. ¿Saben por qué? Samir, uno de los niños más curiosos y participativos del grupo, preguntó: ¿por qué? Eric les explicó: Su nombre viene de la palabra griega cátedra, que significa silla,
y a este edificio se le llama catedral porque en él está la silla o cátedra desde donde el obispo o arzobispo del lugar celebra la misa, preside y enseña como pastor de la comunidad. Catalina, que también era muy curiosa, preguntó: ¿Y las catedrales tienen nombre? Sí, los obispos y la comunidad que las construyen eligen si desean dedicarlas a Cristo, a la Virgen María o a alguno de los santos. En este caso, la Catedral de México está dedicada a la Asunción de la Virgen María. Por eso, se puede ver al centro de la fachada principal la imagen de la Virgen María subiendo a los cielos. Catalina se emocionó y gritó señalando: Sí, ya la vi. Está encima de la puerta central y es muy bonita. Los niños ingresaron a la catedral y seguían admirados por todo lo que veían: pinturas, esculturas y los órganos monumentales de madera. Entonces Eric les dijo: Muchos no saben que antes de esta catedral hubo una muy pequeñita que tuvo que demolerse para construir la actual. Samir no lo podía creer y dijo: ¿Entonces hubo una primera catedral? Sí, hubo una primera catedral, pero duró poco tiempo. Hernán Cortés la mandó construir en 1524, pero no era catedral, porque en ese tiempo no teníamos a un obispo y sin obispo no hay catedral. Solo hasta después de 23 años el Papa mandó un obispo a estas tierras y elevó esa iglesia a la categoría de catedral, pero luego fue demolida en 1625. Samir, que era muy bueno para las matemáticas, intervino inmediatamente y comentó: Si hacemos cuentas, solo duró... A ver, espérenme tantito. Si le restamos 1524 años a 1625, nos quedan 5 menos 4. Y con mucha euforia gritó: ¡Ya lo tengo! La primera catedral solo duró 101 años. El maestro Eric se sintió satisfecho de que su alumno hubiera sacado la cuenta tan rápidamente y continuó: La primera piedra de la actual catedral la colocaron en 1573, el tercer arzobispo de México, don Pedro Moya, y el virrey Martín Enríquez. Y después de 94 años se terminó la construcción. Aún faltaban las torres y toda la decoración del interior, pero ya estaba lista para usarse. Por eso se dedicó o consagró el 22 de diciembre de 1667. Después de decir esto, Eric les pidió a sus alumnos que levantaran la mirada hacia una pared porque en lo alto estaba escrita la fecha de la consagración. Después de observar ese detalle, los visitantes visitaron las 14 capillas del interior de la catedral, el coro y la sacristía. Finalmente subieron a lo alto de las torres y conocieron su campanario. Allí, Eric les mostró las 30 enormes campanas y les dijo: La mayor de todas se llama Santa María de Guadalupe y pesa 13 toneladas. Mientras los niños observaban las ciudades de las alturas y la campana que bendijo el Papa Juan Pablo II, Samir pensó en el Papa y le preguntó a Eric: Usted nos dijo que todos los obispos o arzobispos tienen su catedral, pero yo tengo una duda. ¿También el Papa tiene su catedral? Por supuesto que sí. Aunque el Papa es el pastor de la Iglesia de todo el mundo, también es el obispo de Roma, y como obispo de Roma, necesita tener una catedral. Me imagino que su catedral es la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Porque ahí lo vemos muchas veces por televisión. Eric aprovechó la curiosidad de los niños para enseñarles la importancia de la catedral del Papa y les dijo: La Basílica de San Pedro es muy bonita y es utilizada por el Papa en muchas ocasiones, porque es muy grande y su enorme plaza sirve para las ocasiones en que acuden miles de fieles y peregrinos, pero esa no es la catedral del Papa. ¿De verdad? Aunque no lo crean, la Basílica de San Pedro no siempre fue usada por el Papa, porque él no vivía en el Vaticano, sino dentro de la ciudad de Roma. Entonces, ¿cuál es la catedral del Papa? La catedral del Papa se construyó hace muchísimo tiempo, en unos terrenos que le donó una familia romana. La familia se apellidaba Letrán. Por eso los romanos le llamaban a los terrenos lateranos o lateranenses. En español se dice de Letrán. ¿Y fue dedicada a Cristo, a la Virgen María o a algún santo? Primero la dedicaron a Cristo Salvador y después a San Juan Bautista.
Por eso se le llama Basílica Catedral de San Juan de Letrán, y por ser la Catedral del Papa, es la iglesia más importante de todo el mundo. En su fachada tiene una inscripción que dice: "Esta es la iglesia madre y cabeza de todas las iglesias". ¿En qué tiempo fue construida? Hace más de 1700 años. Se construyó con la ayuda del emperador Constantino después de que el Imperio Romano terminó de perseguir a los cristianos. A un lado de esa basílica catedral vivió cientos de años el Papa, hasta que su casa se deterioró mucho y decidió irse a vivir al Vaticano. Esto fue hacia el año 1400. Así que fueron casi 1000 años los que vivió el Papa en ese lugar, a un lado de su catedral de San Juan de Letrán. Sí que fueron muchos años. ¿Y qué pasó con esa catedral de San Juan de Letrán? ¿Se destruyó para siempre? Afortunadamente no. Aunque es una iglesia muy antigua, en años posteriores se restauró y embelleció junto con el antiguo palacio o casa del Papa. Es un conjunto bellísimo, y a un costado está el bautisterio donde bautizaron al emperador Constantino. Y la historia recuerda el día en que se dedicó o consagró. Fue el día 9 de noviembre. Por eso, todos los años, en todo el mundo, el 9 de noviembre, se festeja la dedicación de la Catedral del Papa. Y ese día se nos recuerda la importancia de escuchar las enseñanzas del sucesor de San Pedro, el Papa, y ponerlas en práctica, porque él es la cabeza visible de la Iglesia. Entonces Samir concluyó: Eso me parece muy importante porque de nada servirían las catedrales si no escuchamos a quien ocupa la cátedra. Mis compañeros y yo estamos muy agradecidos de que nos haya traído a visitar la cátedra y la catedral de nuestro obispo, pero también de que nos haya enseñado que el Papa tiene una catedral y se llama la Basílica de San Juan de Letrán. Nuestro video sobre la Basílica de San Juan de Letrán comienza con esta escultura de San Francisco de Asís que se encuentra exactamente enfrente de la misma, recordando que en tiempo de San Francisco no existía la actual Basílica de San Pedro, y cuando este santo vino a entrevistarse con el Papa, esta fue la basílica, la catedral de Roma, la que el santo pudo ver y en donde pudo entrar. Vamos a acercarnos para que la conozcas. Y ya desde ahora te comento que por haber sido la catedral del Papa y seguir siendo, no es la Basílica de San Pedro, como muchos piensan, en este lugar es donde vivieron los pontífices mucho tiempo antes de ir a vivir al Vaticano. En este lugar también, por esta razón, se encuentra este edificio lateral, que es el Palacio de Letrán, es decir, el palacio donde vivió el Papa durante mucho tiempo y que actualmente es un lugar de oficinas y conserva también al mismo tiempo algún lugar de estudios para gente que viene a Roma para estudios eclesiásticos. Vamos cruzando la calle para acercarnos a la iglesia y mientras vamos acercándonos te cuento algunas cosas más. Y como si los fieles fueran flores que van haciendo un gran campo, a este lugar acuden muchos peregrinos recordando que esta es la catedral del Papa en Roma y además la primera gran basílica construida por los cristianos. Aunque este edificio tuvo algunas intervenciones durante el Renacimiento y durante el Barroco y su fachada corresponde precisamente a estos dos últimos periodos, esta basílica es del siglo IV y fue construida en lo que eran los terrenos de Laterano, traducido al español de Letrán, que el emperador Constantino le entregó al Papa Silvestre para que se construyera un edificio de tipo romano, de tipo basilical, como lo hacían
en el Imperio Romano, un edificio antiguo para que se pudieran reunir los cristianos después de que terminaron las persecuciones. Aquellas persecuciones comenzadas por Nerón en el año 64 y que terminarían cuando el emperador Constantino las terminó. En la parte superior podemos ver a algunos de los santos más importantes, algunos papas y a Cristo en la parte superior, por lo que la basílica también recibió el nombre de El Salvador. Aquí podemos ver un detalle de las esculturas y del Cristo que, por encima de todos los santos, bendice a los peregrinos que llegan a este lugar. La inscripción en la parte superior nos indica a quién está dedicada esta basílica y dice Clemente XII, Pontífice Máximo, dedicada a Cristo Salvador, en honor de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, lo que significa que la iglesia en realidad se llama Basílica de Cristo Salvador, en honor de estos dos Juanes. Recordemos que cuando los cardenales eligen al obispo de la ciudad de Roma, automáticamente están eligiendo al Papa. Dicho de otra manera, el Papa es el obispo de Roma. Y para recordar esto y la importancia de esta iglesia, esta inscripción nos dice Sacrosancta Lateranense Ecclesia, Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput. Es decir, esta iglesia es la madre y maestra de todas las iglesias. Y vamos a entrar para que vean cómo es el interior, aunque sea brevemente. Podemos ver que, como en la mayoría de las iglesias, también hay una parte que antecede a la iglesia, con algunos bajorrelieves, y con la puerta central que generalmente está cerrada y solamente se abre en ocasiones sumamente especiales. Esta puerta central perteneció a la curia romana que se encontraba en el Foro Romano. Por lo tanto, es del tiempo de los romanos. Es de bronce, su peso no lo conozco, pero increíblemente que después de tantos miles de años se siga abriendo sin ningún problema. Su decoración está hecha con estrellas. Así se ve la puerta por dentro. También hay una puerta santa que en este momento está en restauración. Vamos a entrar. Esta es una de las naves laterales. Hay otra nave lateral también con capillas a los lados, de tal manera que pueden ver que son dos naves laterales, además de la nave central. Me voy a acercar ahora a la nave central para que vean el piso cosmatesco, que es muy utilizado en Roma. Esta es la puerta que siempre está cerrada.
Y si ustedes tuvieran que girar y ver la basílica desde la entrada, esto es lo que vendrían ustedes. Así está la basílica con este artesonado en la parte superior. Y este es el piso cosmatesco. En cada uno de los nichos se encuentran esculturas de los apóstoles en un tamaño monumental. Aquí podemos ver a uno de los apóstoles que fue aserrado y su nombre aparece abajo, San Simón. En el lado contrario encontramos a San Judas Tadeo con una alabarda. En la parte superior encontramos también conjuntos escultóricos. Como se estaba celebrando la Santa Misa cuando entré, prefiero quitar el sonido original y sobreponer este en este momento. En ambos lados de la nave hay esculturas de los apóstoles en estilo barroco. Esta primera muestra a San Mateo con monedas en la parte inferior, recordando que él era cobrador de impuestos, y también se le representa con un libro en alusión a que él escribió uno de los 4 evangelios. En el lado contrario, vemos a San Bartolomé, a quien le quitaron la piel en su martirio, por lo que en sus manos tiene un cuchillo, instrumento del martirio, y su piel, en la que incluso se puede ver su rostro. Este rostro repite lo que Miguel Ángel hizo en la Capilla Sixtina. Aquí, San Juan Evangelista con el águila que lo representa. A su lado, San Andrés, hermano de San Pedro, con la cruz en forma de X en la que fue crucificado. Y hasta adelante, el hermano de Andrés, precisamente el apóstol San Pedro, con las llaves que significan su autoridad. Santiago el Menor, San Felipe pisando al demonio y con la cruz en la que fue crucificado. Santo Tomás, mostrando el dedo que deseaba meter en las llagas de Cristo cuando dudó de que Él había resucitado. Santiago el Mayor con su bordón o bastón de peregrino, que lo recuerda como patrono de los peregrinos, especialmente los de Santiago de Compostela. Y al inicio, frente a San Pedro, el apóstol San Pablo. Ya ha terminado la misa y podemos acercarnos al altar papal y tener un acercamiento a los frescos que lo decoran en la parte media y ver los bustos un poco más de cerca dentro de esta reja que los custodia. Sin las sillas de la Santa Misa, la basílica tiene otra vista. Se puede ver mucho mejor toda la parte del pavimento cosmatesco. Si nos acercamos al altar papal, vamos a encontrar en la parte baja, como siempre,
unas escaleras que conducen a una parte más sagrada, más santa, y aquí encontramos la escultura de San Juan Bautista. Pero ya hemos aclarado que aunque muchos le llaman a este lugar Basílica de San Juan de Letrán, en honor de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, en realidad la basílica tiene el nombre de El Salvador. Así se puede observar la parte posterior, la parte del ábside, donde también hay un trono papal, órganos en cada uno de los lados, en las paredes cubiertas con mármoles, una parte techada también con madera y hoja de oro, y especialmente llama la atención el mosaico que presenta a Cristo en la parte superior y una cruz en la parte baja media. El altar papal, en esta parte junto a las ventanas los apóstoles, en la parte central Cristo entre nubes teofánicas acompañado de querubines, serafines o ángeles. Al centro una cruz de la que fluyen 4 ríos, de los que beben estos ciervos, que recuerdan que el alma es como un ciervo que anhela la fuente del bautismo, la fuente de la palabra de Dios. Del lado izquierdo la Virgen María, encontramos detrás de ella a San Francisco en un tamaño mucho menor, y San Pedro y San Pablo detrás de San Francisco. A los pies de la Virgen, el Papa, que mandó hacer este mosaico, y del lado derecho, San Juan Bautista y San Juan Evangelista, y detrás de ellos San Andrés. El personaje entre los dos Juanes es San Antonio. El Papa es Nicolás IV. Si giramos 180 grados, vemos primero uno de los órganos de la basílica y el altar desde otro punto de vista. Una escena donde Cristo corona a la Virgen María y la cruz que preside el altar papal. Este es el altar del Papa. Y si giro a mi lado derecho, les muestro la capilla del Santísimo Sacramento, que tiene en la parte superior una pintura de la resurrección de Cristo. Abajo, el elemento donde se conserva el Santísimo Sacramento. Encima del tabernáculo, la Última Cena, y después este espléndido retablo con columnas en mármol verde y esta forma arquitectónica en metal que sirve para guardar el Santísimo Sacramento. Si me giro hacia mi lado derecho, encuentro el monumento funerario a León XIII, al Papa León XIII,
cuya imagen se encuentra en la parte superior, con la tiara, bendiciendo al pueblo, con las vestimentas litúrgicas propias de un pontífice, y a su lado derecho un pobre que pide ayuda con un rosario en la mano. Y la imagen de la iglesia que de alguna manera muestra su tristeza, llorando al pontífice que ha fallecido. El texto dice claramente: la iglesia implorante, llorando por el pastor que ha fallecido. Y esta parte habla de un papa que ha sido padre de todos los que ha gobernado. Giro nuevamente hacia la parte donde entramos para que vean la basílica desde otro ángulo, como la ve el Papa cuando celebra la Santa Misa. A un lado de la basílica y formando parte de la misma, entrando por esta puerta, se llega a un magnífico claustro que tiene columnas de tipo cosmatesco y una gran cantidad de elementos que formaron parte de la primitiva basílica, ya que, como las otras, se ha ido restaurando o cambiando algunas partes. Vean los detalles de estas columnas que tratan de ser diferentes. No se trata de hacerlas iguales, sino algunas en forma, vamos a decir, enrollada, otras en forma recta, algunas decoradas con mosaico, otras en forma más simple, con unos capiteles también maravillosamente trabajados. Esto parece como si el mármol fuera un material elástico o masa de panadero que va tomando las distintas formas. El claustro también tiene en su interior algunos árboles de olivo, figuras de leones en las puertas que conducen al pozo central. Y algunas piezas que formaron parte, como les he dicho, de las construcciones anteriores, como esa sede que se encuentra ahí, bastante decorada. Vamos a girar para que sientan ustedes que van caminando también conmigo. Imagínense en medio de la Roma bulliciosa, entrar a un sitio como este y no escuchar absolutamente ningún ruido, solamente el sonido de las campanas si acaso. Restos de columnas. Vean qué curiosa columna esta, parece modernista. Y ahí a un lado exactamente se ve el ábside, donde se encuentra, bueno, no el ábside, sino la pared, donde por dentro se encuentra el Santísimo Sacramento. También de la Edad Media y del Renacimiento encontramos tumbas como esta o elementos que hablan de la liturgia de aquel tiempo. Interesante porque este va cantando, este otro lleva la mitra para ponérsela al obispo, este va prendiendo fuego al incensario y este otro va soplándole al incensario para que funcione
durante la liturgia. Esta toma nos permite ver que aunque por fuera la basílica se ve como si fuera toda de mármol, en realidad, vean, el material no es mármol, sino ladrillo. El mismo ladrillo que utilizaban los romanos para sus construcciones. Claro, al igual que los romanos, también en el tiempo de la basílica se forraron los muros con mármoles para que se vieran mucho más elegantes y tuvieran una apariencia más lujosa. Aquí vemos la escultura de Cristo que se encuentra al frente de esta basílica, pero por la parte de atrás. Y con estas imágenes concluimos nuestra visita a la Basílica de San Juan de Letrán. Claro, antes de salir de la basílica, te muestro esta escultura de Constantino, el emperador que permitió que se construyera esta basílica, y también el emperador que fue bautizado en este lugar por el Papa Silvestre, por lo que ahora vamos a visitar el bautisterio que recuerda este acontecimiento y que se encuentra a un lado de esta basílica. A un lado de la basílica se encuentra este enorme obelisco egipcio que los romanos trajeron en tiempo del imperio y que se encuentra justamente en esta plaza, en la puerta lateral de la Basílica de San Juan. Esta es la basílica más antigua en la que el Papa salía a dar la bendición en los años santos. Una fachada que podemos ver en algunas pinturas incluso de este tema. Pero esta estructura que vemos aquí en ladrillo, en forma octagonal, es precisamente el bautisterio, el lugar donde Constantino recibió el bautismo. La base del obelisco dice: Constantino, que por la cruz victoriosa de Cristo entregó estos terrenos al Papa Silvestre. Y aquí algunos detalles de los jeroglíficos de el obelisco. Una vista mejor de el bautisterio de Constantino, que recuerda este momento en que Constantino abraza la religión cristiana y por lo mismo, aún antes de abrazarla, después de haber obtenido una batalla contra Magencio en el puente Milvio, considerando él que había sido por ayuda de Cristo, decide terminar con las persecuciones. Vamos a entrar al lugar. Contrasta el interior del bautisterio con el exterior, que es totalmente en ladrillo, porque está decorado con mármoles, y en el interior tiene estas columnas en granito. Algo interesante es que se sigue utilizando este lugar para bautismos. Por esta razón están bautizando en este momento a un niño. Esto en tiempo de Constantino era como una pequeña piscina por donde descendían los que se iban a bautizar, y después de haber sido bautizados entraban ya en la basílica. Aquí este mosaico muestra a Constantino entrando triunfante a Roma después del triunfo. Aquí la escena de la batalla, donde ha puesto la cruz como signo de triunfo en sus estandartes. Y aquí el momento en que ve en lo alto del cielo la señal. Ve una señal y escucha que le dicen: bajo este signo vencerás. Precisamente por esto
Constantino se enfrenta a la lucha y sale victorioso. Después encontramos otras escenas que muestran relación también con el Papa Silvestre y Constantino. El techo de la construcción está hermosamente decorado también con pinturas. Y de esta manera terminamos nuestra visita a este conjunto de San Juan de Letrán. Espero que les haya gustado este video que muestra el obelisco, el Palacio de San Juan de Letrán, la Basílica de San Juan de Letrán detrás de estas torres y el Bautisterio de Constantino. Y por favor, denle like para que el video tenga más vistas.